Hola, buenas noches. Hola. Bueno, acá de vuelta nos vamos reconectando. Ay, quiero aprovechar en preguntarte algo. Sí, Mira, aprovechemos. aprovechemos entre que llegan. Yo justo estaba viendo lo que nos mencionaste de las ecorregiones y escoger estas especies nativas, ¿ya? Y ese corte que tú mostraste en clase me pareció bien ilustrativo porque, claro, o sea, ahí ya te define un montón de cosas. Que yo estuve buscando algo similar para Lima, para Perú. Entonces, sucede que, claro, mi ecorregión es desierto de Sechura, ¿no? Supuestamente, y eso es toda la costa, pero hay distintos niveles altitudinales y ciertamente Lima, claro, tiene uno que es bajito, ¿no? Que es, creo que es entre 0 y 200 metros, no es más. Entonces, ¿qué sucede? En esa ecorregión pueden haber distintas especies, pero que están sujetas al nivel altitudinal. Mm. Entonces, claro, yo puedo tener, mira, ya lo he ido buscando, y claro, en Lima, yo incluso hay zonas naturales protegidas dentro de Lima, pero claro, responden a, o sea, está un poquito más alto, entonces es como zonas rimanentes, zonas de lomas, y Mm. ahí hay especies nativas, pero obviamente para poder replicar o usar esa especie nativa, yo tendría que tener unas condiciones muy específicas, ¿no? De humedad, de suelo, para poder replicar, además de que las especies no son comerciales. O sea, ha sido muy interesante la exploración, pero me Claro, quedo con la duda de qué especie nativa, ¿no? claro. Bueno, acá aún todavía sigue pasando el tema de la comercialización. Ahora ya se difundió bastante, por ahí se consiguen, por ahí alguna especie no conseguís en algún momento, por ahí son chiquititas, porque también por ahí hicieron algún gran espacio o alguna plaza, un parque y quisieron incorporar nativas y se compraron todas las plantas nativas que hay. Y por ahí no conseguís una especie porque te dicen no están tan chiquititas, estamos de vuelta. Me ha pasado que a veces no conseguís, pero qué sé yo, hace 5 años había menos, hace 10 casi nada y hace 15 a veces no las conseguías. Cuando las empecé a utilizar, después cuando había que concretar el proyecto no conseguías ninguna planta, porque no estaban. Y donde se cultivaban para reservas, eran para las reservas, no se comercializaban. Las mismas reservas iban cultivando, las iban, como es, produciendo, reproduciendo, pero las tenían ellos para las reservas, tampoco se vendían. Entonces, bueno, no, ahora ya hay mucha más distribución, pero igual en algunos donde consigo, por ahí miro y no hay stock a veces. Entonces ahora hay que mirar a ver qué hay stock. Pero claro, vos estás más delimitada porque a veces esa sería una definición más específica que es endémica, que solo crece en ese lugar. Una planta endémica es que no le podés modificar nada, así la corres un poquito de esa altitud y ya no crece. Es muy, muy específica de una zona. Esas Ya. son especies endémicas, son como más que nada, son más estrictas que las nativas, más delimitado su crecimiento. Entonces sí, ahí por ahí tenés que ver qué es lo que se adapta dentro de lo nativo a tu situación. Ya. Porque te acuerdas que te comenté lo del caso, que yo quería agarrar ese modelo de caso que a mí me gusta mucho, que es de este Museo Larco, pero claro, verlo tras lo que nos habías comentado de las especies endémicas, así como que se me cayó el Claro, ejemplo, no, porque no, en pero realidad no usan especies, o sea, usan algunas cosas que son cactáceas, sí, cactáceas, y lo claro, manejan muy bien, claro. pero claro, no especies nativas. Yo No, está tomé ese bien. ejemplo, porque ahí, por ejemplo, usan un montón de cosas de macetas, que es algo que yo podría utilizar en mi caso, que no hay espacio para sembrar, ¿no? Pero ha sido lo que nos ha compartido en clase, así como que me ha Claro, traspasado. un cachetazo de realidad. No, bueno, en esos Sí, casos, ahí tendrías que usar, Silvia, adaptadas, que vos ya sabés que están adaptadas a la región, que no generan un inconveniente para el ambiente, como la pungambilia que mencionabas. Y bueno, es una planta que te genera un beneficio, no es una planta que está generando un daño al ambiente, porque
estás en una situación donde por ahí hay pocas plantas o en situaciones muy secas que solo crecen cactáceas. Entonces, bueno, estamos complicados ahí con todo el tema de, no podemos generar por ahí una imagen de una selva verde y de mucha biodiversidad en lugares que son por ahí secos o que tienen temperaturas extremas o eh, con mucha diferencia de temperatura entre el día y la noche, que durante el día hace muchos grados y en la noche hace frío. Con mucha amplitud térmica, no me sale el término. Bueno, cada uno está en situaciones determinadas que, bueno, uno ya mirando el paisaje se da cuenta. Si uno ve un paisaje que está muy seco, que ya sabe que está en un clima seco, bueno, va a ser difícil, pero sí está bueno por ahí esa identidad de cactáceas, de lo que es original de la zona, por lo menos de manera recrearlo también como parte de identidad y ver dentro de las especies adaptadas cuáles generan mejor confort ambiental, que es lo que vos estás buscando a través de la vegetación. Sí, de verdad ha sido bien interesante explorarlo bajo esa lupa y también me ha hecho mirar algo que no había visto, que es, por ejemplo, o sea, plantas prehispánicas, porque hay prehispánicas, mira, hay Ah, prehispánicas que son investigadas y que además hasta ahora existen, ¿no? Entonces tú dices, ah, oh, qué chévere, ¿no? claro, Porque en realidad hay, hay claro, también. claro, sí, 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 lo que pasa es que no están cultivadas. En algún vestigio quedó de ahí, en algún relicto, sí, sí, sí. Bueno, en la bibliografía que yo les subí sobre vegetación originaria de Gabriel Burgueño, van a encontrar todo un capítulo donde él hace todo un recorrido sobre la vegetación originaria. Está situado en Buenos Aires, ¿no? Pero donde ustedes pueden leer algunos artículos o buscar algunos párrafos de cómo hablaban de la vegetación originaria, algunos que sean buenos. Hay uno de los párrafos que mencionan que como que esta vegetación que no sirve para nada, hay que sacarlo y traerlo lindo, y bueno, porque había un desconocimiento. Entonces, es muy interesante leer un poco ese recorrido y es justamente lo mismo que podrás encontrar en tu país, en toda la región, en toda Latinoamérica pasó lo mismo, o sea, no es, están todos conectados con los mismos conflictos las ciudades. Tenemos los mismos problemas. Obviamente con la identidad de cada lugar, no es lo mismo una mega urbe que una ciudad más chica, pero en las grandes urbes de toda Latinoamérica tenemos los mismos problemas con el control del residuo, la contaminación, todos más o menos estamos en los mismos problemas, digamos. Y no es ajeno, como decís vos, que encontraste que había plantas prehispánicas y, y plantas y que no se cultivan. En Brasil hubo todo un movimiento cuando estuvo Burle Marx, un paisajista brasilero muy conocido, no sé si lo conocen de nombre, lo escucharon, un artista plástico, que él fue muy conocido en los 80, creo que falleció en los 90, me parece, incluso conocido internacionalmente y es un referente de Latinoamérica. Burle Marx, él tomaba las plantas de los morros, de las plantas nativas de Brasil, y después las trabajaba con manchas de color como tapices. Él trabajaba igual que el arte, que la pintura, sobre la superficie y diseñaba jardines muy plásticos, algunos con tramos, con todas manchas rojas, verdes, amarillas, con todas las plantas nativas de Brasil. Entonces él empezó a incursionar desde el arte, sin ser botánico ni paisajista, en todo lo que era el diseño de paisaje con plantas nativas de Brasil. O sea, en todos los países cada uno tiene su historia. En- Y después, bueno, cada uno con sus circunstancias. Chile, por ejemplo, de lo que conozco tiene sus problemas, por ejemplo, de contaminación, que es un valle que no hay circulación de aire, y después la otra vez, no me acuerdo dónde escuché en una charla con un paisajista chileno que también están con problemas de lluvias en la zona que seca, es muy seca la precipitación y estaban también haciendo malabares para generar paisajes con un estudio muy interesante que armaron todo un sustrato también especial para retener mucha agua, con todo un estudio de plantas que lograban que pudieran ir desarrollándose también para traer un poco de vida y vegetación a una zona muy, muy seca. Entonces, bueno, cada región tiene su particularidad, no son todas iguales. Ahí ya está en cada uno poder situarse, por eso ponemos como ejemplo Buenos Aires, que es donde estamos situados, donde tenemos todo el conocimiento y la bibliografía, pero después cada uno va a explorar y se va a encontrar con límites, o por ahí no hay bibliografía,
o como decís vos, bueno, es un proyecto, una propuesta, pero después no hay plantas para comprar porque nadie está comercializando plantas nativas. Eso igual lo pueden poner como parte del trabajo, es parte de la experiencia, es decir, bueno, dónde viste las plantas, dónde las encontraste, sabes que están, que hay reservas. Todas estas limitaciones son parte del trabajo también de lo que investigan. Bueno, para cuando vengan a Lima, les cuento que hay un parque de plantas nativas. En el Parque de las Ah, Leyendas, o sea que es como un zoológico, hay un, como un vivero o una cosa así, porque como ellos tienen o sea, tienen huacas, que son como restos arqueológicos dentro del parque, claro, promueven la siembra de plantas nativas. Entonces, claro, mira, yo he ido muchas veces, pero no he visitado ese de plantas nativas, claro, así que bueno, ya les contaré. claro, está bien, muy bien. Bueno, quería mostrarles para arrancar los libros. Bueno, le dejé para repasar la bibliografía, entonces, bueno, le dejé un PDF sobre, hay un artículo muy cortito sobre algunas imágenes de plantas nativas de un naturalista, Heine, que también trabaja sobre la identidad, plantas nativas. El texto de Burgueño que les nombré recién es un poco más como académico, por ahí no es para que lo lean o lo estudien todo, pero al que le interesa puede buscar, hay cuadros de plantas, eh, pueden ver algunos relatos, por lo menos lo pueden ojear un poco. Eh, Ese es parte de es un capítulo de un libro que es más extenso que se llama Buenos Aires, historia de nuestro. Ay, no lo busqué para mostrárselo, pero bueno, está ahí en la bibliografía, que es muy lindo, que tiene un montón de artículos sobre el paisaje de Buenos Aires y la historia y varios capítulos. Y después tienen lo que les hablaba de los árboles. Tengan cuidado también eso. Se los quiero recordar que es importante. No compren cualquier libro de árboles si les interesa saber. Muchas veces los libros pasan lo mismo que nos pasa en el paisaje. Son libros de España o de Estados Unidos con fotos de árboles hermosos y después hay 150 especies de Acer no sé, de Acer o de robles, que hay 150, pues, no sé, en nuestro país hay 3 4 5 y el resto no se cultivan y entonces eh, por ahí son árboles, si bien hoy usamos mucho lo digital, pero la verdad que los libros tienen a veces información que no se consigue en internet. Entonces, cuando vean libros, en internet conseguimos siempre lo mismo, pero no toda la información está. Entonces, ejemplos, fíjense de dónde son originarios los árboles que están en ese libro. ¿Sí? Porque a veces uno se manda a comprar libros y son todos exóticos. No solo que sean exóticos, sino que los tengan vistos en un lugar, que los vean, porque si no, después no los pueden manejar. Yo les resalté uno en color que le dije, les recomiendo esto, que es este libro. Yo creo que se ven bien en las cámaras, ¿no? Sí. A ver, ahí se enfoca bien. Sí, está Ahora escrito sí. igual, ¿eh? Pero Ay, como para que vean la tapa, por si lo ven, para que lo reconozcan. Este libro está muy bueno porque tiene cuadros de árboles que toleran la sequía, del árbol que, no sé, más agua necesita, el que menos agua necesita, fichas, y es de un lenguaje simple, no es algo académico que no, que no se entiende y es muy aplicable a hasta cosas simples de cómo podar un árbol. Bueno, tiene muy buena información, ¿sí? A ver si les muestro un ejemplo de ¿Cómo se llama? Así se lo escribo en el chat. árboles, una guía esencial para plantar y mantener diversas especies de árboles. De albatros, pero lo tienen escrito ellos en la bibliografía, en la hojita, lo tienen todo escrito. Es decir, yo la tapa para que lo vean y por ahí después lo reconocen más fácil. Simplemente era para Perfecto. mostrárselos, pero lo tienen escrito en el. Es más, yo le puse entre paréntesis y les recomiendo este, porque es muy práctico, incluso para entender cosas botánicas del árbol, ¿sí? Cómo es el sistema, por qué, cómo circula la savia, como cosas muy básicas. eh, que si no, en los libros más científicos se hacen muy tediosos porque son muy complicados, pero este cuadrito, por ejemplo, son requerimientos de tolerancia a la sequía o perfil de suelo, entonces, bueno, tienen por ahí como para que vean cómo es el tipo de libro. Me parecía muy interesante que lo puedan. Hasta hace poco se conseguían por Mercado Libre, supongo que por ahí lo siguen consiguiendo. Muy, muy bueno
Después, lo que es editorial Revista Jardín en Argentina, para cualquier región de Argentina, son muy buenos. Hay revistas de árboles, ediciones especiales de árboles, hay libros de árboles, de arbustos. Este es uno que se llama 150 plantas fáciles, ¿sí? De Editorial Jardín, de Revistas La Nación, que tiene arbustos, enredaderas, fichas de plantas. Muy bueno también para fichas, ¿sí? Plantas con enredaderas, arbustos, herbáceas, un poquito de cada cosa. Y después tienen ediciones especiales de revistas que también se consiguen sobre nativas. Sí, sobre todo una revista de nativas, una toda de enredaderas, otra toda de árboles, dos de árboles. Después Jardín, este también lo tiene en la bibliografía en la presentación de Jardines Verticales que le subí. Este libro tiene un montón de ejemplos, no es sobre técnica o sobre cómo, no está explicado cómo hacer un jardín vertical. Son parte de las imágenes de la presentación que vimos. Muchas están tomadas de acá, pero hay muchísimos ejemplos para mirar. Si a algunos les gusta mirar ejemplos, ejemplos, ejemplos de jardines verticales, hay un montón de distintos estilos. Vieron algunos en la presentación, pero son todos casos, uno atrás de otro, muchísimos. Sí, de techos verdes y terrazas verdes. Disculpen, jardines verticales y terrazas verdes. Y después el clásico que por ahí ya lo tienen o por ahí lo vieron, ¿no? En la maestría de Gernot Minke, no sé si por ahí lo vieron. Bueno, este es uno de los investigadores sobre terrazas verdes, tiene toda la historia. Perdón, Eduardo, ¿él es alemán? Sí, el alemán. Ah, Sí, sí, él sí, dio unas sí, 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 lo charlas, por tengo. ahí lo vieron en alguna charla, o lo escucharon Sí, en en un alguna congreso charla, en La un Habana, en congreso. Cuba. Ahí Sí, no, sí, sí. es fantástica la exposición que ha hecho. En un Eh, muy bueno, muy bueno. tiene todo el origen y ellos están investigando desde los años 70 en la facultad todo el tema de terrazas verdes, los materiales y demás. Desarrollaron un montón de los sistemas más primitivos de terrazas verdes, bueno, un poquito de todo. Ahí ven como tipo cómo se armaba con barro y con cañas. Eduardo, ¿nos mostrás la tapa de nuevo? Sí, Que no lo vi ese en el listado. eh, lo van a encontrar en la bibliografía de terrazas verdes. Bueno, están al final, Ok, ok. a ver si está, ahí Me me fijé fijo. en el documento de Word recién. No, en el documento de Word es solo de árboles. Ah, está bien. Y al final del PDF de Techos Verdes tienen la bibliografía y este está Minque 2013, Techos Verdes. Está en la última diapositiva del de Terrazas Verdes. Y Eduardo, ¿y sabes si es el mismo Minke que tiene el libro de tierra, de construcción en tierra? Creo que es el mismo porque tiene dos o tres libros, creo. O no sé si tiene Ah, más, pero sí tiene otro más. Debe ser ese. mira, mira. Sí, sí, creo que debe ser ese. A ver si dice acá si tiene otros. De la Universidad de Kassel, Alemania. No sé cómo se pronuncia, pero se escribe Kassel. Desde 1974. Así que bueno, también hay algunas imágenes que usé para la presentación, pero bueno, es muy lindo, un libro de consulta muy lindo sobre techos verdes. Bueno, vamos a empezar entonces ahora a ver techos verdes. Después vemos imágenes a lo último de algunos diseños, algunos ejemplos de cómo hacer diseño sustentable con paisaje. Y después, bueno, finalmente dejamos unos minutos para que consulten alguna duda que tengan en general o sobre el trabajo. El trabajo, no sé si leyeron, está la hoja subida con lo mismo que hablamos, pero ya está por escrito. Está en una carpeta de recursos. Y las presentaciones se las subí todas en una carpeta. Están todas juntas ahí. Si bien antes había subido otras sueltas, se las puse ahí, así las tienen más como a mano y todas ordenadas. Eh, bueno, vamos a empezar entonces a compartir la de terrazas verdes.
Bueno, vamos a ver entonces distintas estructuras eh, para generar las terrazas verdes, los techos verdes o techos vivos, como también se le dice. Esto es una técnica muy, muy ancestral. Si bien no puse ninguna imagen, em, estaría bueno agregarla, pero bueno, sí es una técnica que viene de los techos de adobe y paja desde hace mucho tiempo. Y bueno, fue investigada como también para lo que hacían en Alemania. Y bueno, fue investigar y después, bueno, cómo poder adaptarla con materiales nuevos, con nuevas tecnologías. También antes se hacían terrazas ajardinadas, pero con otros materiales. Y ahora, bueno, ya tenemos en los últimos años otro sistema de placas y- y otra técnica como para poder hacer los techos verdes, incluso con muy poca profundidad de tierra. Tenemos distintos tipos de escalas de terrazas verdes. Las hay muy grandes que uno las puede ver al igual que un jardín, y otras mucho más chiquitas, que simplemente es un 20 centímetros o incluso algunos hasta de 11, 12 centímetros por arriba de un techo. Obviamente otra vez tenemos que ver la en qué región estamos, la temperatura, régimen de lluvia y qué plantas están adaptadas a esa región. Los beneficios, si uno tuviera que elegir entre hacer un techo tradicional o una cubierta verde, vamos a encontrar muchos beneficios desde lo ambiental, pero también vamos a encontrar beneficios relacionados con el cuidado del material, no con la durabilidad de ese material, por ejemplo. Acá tenemos las terrazas verdes se dividen en dos grandes grupos. Aquellas que llamamos terrazas verdes intensivas o techos verdes intensivos, es decir, que le vamos a dar un uso tal cual le daríamos a un jardín o un patio, como es la imagen que estamos viendo acá. Es una terraza verde, pero imitamos la función de un jardín. O sea, podemos caminar, podemos tener césped, nos podemos sentar en el césped, poner una mesa arriba del césped, tomar sol, hacer distintas actividades que haríamos en un patio o en un jardín. Puede ser con distintos materiales, puede haber una parte ajardinada, como es este caso, y otra parte con deck o con solado o con otro tipo de solado absorbente. O puede ser un techo verde extensivo como el de la otra imagen. En este caso pueden ser de distintas escalas, pero no requiere un detalle de diseño en cuanto a tener bancos, lugar para circular, un lugar protegido de los vientos. Es simplemente un techo verde más natural y obviamente de mucho menor mantenimiento. Esto les cuento que era una terraza verde muy prolija, muy linda, con flores, con plantas de flores, muy, muy agradable. Yo lo había visitado. Esto es de un complejo de las oficinas de SKF de hace, creo que como más de 10 años hacia atrás, en las afueras de Buenos Aires. En las afueras me refiero a una zona un poquito más, no tan poblada, y tenían un gran predio. Y esta era una terraza verde que se veía desde las ventanas de las oficinas. Muy linda, muy prolija. Como ven acá había manchas de piedra partida, con plantitas con flores, muy cuidado. Y por un problema de presupuesto, tuvieron que ir achicando presupuesto, sacando personal de mantenimiento, porque esto era un predio muy grande con muchos espacios ajardinados. Y entonces suprimieron el mantenimiento de la terraza verde. Entonces yo después lo fui a ver unos años después, a ver cómo se podía recuperar esto y se había transformado en lo que ven, un pastizal pampeano. Gramíneas, fue instalándose semillas de gramínea y creció lo que creció sin ningún cuidado. Tal vez a los encargados del sitio no les gustaba el aspecto porque ven que hay yuyos altos crecidos, había maleza, no era lo que habían visto al principio, pero en realidad en cuanto a beneficios en la arquitectura eran los mismos porque generaba la misma sombra y ahora no había tenido ningún tipo de cuidado, no es que había tenido poco cuidado, nunca más subieron a la terraza un jardinero a hacer ningún tipo de mantenimiento.
Bueno, se habrán perdido los colores, las texturas, las flores, pero la terraza generó un cero costo de mantenimiento. Esto es lo que vamos a ver en toda esta presentación en cuanto a lo que es una terraza por ahí más con fines estéticos o funcionales, porque si realmente necesito recrearme, salir y estar, es interesante que pueda hacerlo, en relación a una terraza que simplemente cumple por ahí una función ambiental y de eh, bajar, qué sé yo, una temperatura interior, generar ambientes más frescos, mantener mayor aislación térmica. Otro tipo de terraza, en este caso intensiva, esto si lo vemos es un jardín. ¿Sí? Si yo no les cuento lo que hay acá abajo y no conocen el lugar, ven un jardín muy lindo, muy cuidado. Em, a propósito, antes de cambiar la imagen y de seguir contándoles, acá hay otro tipo de... Vieron que veíamos enredaderas que necesitaban sujetarse para subir y otras que suben por su cuenta, como que nombramos la hiedra. Esta es otra que miren hasta dónde llegó. Esta plantita estaba puesta por acá, empezó a subir desde acá, empezó a trepar y fue subiendo por todo el hotel, por todo el hotel, por todo el hotel, por todo el hotel. Esto es una ampelopsis. No necesita ningún tipo de sujeción, se pega a la pared. En otoño se pone roja y después pierde la hoja. Yo trabajé con un arquitecto hace muchos años en toda la construcción del jardín, con un arquitecto paisajista, eh, con Horacio Wilder Larrea, que había sido mi profesor de la Facu, y bueno, recién egresado empecé a trabajar con él en todo este gran proyecto, por eso ahora les voy a mostrar cómo estaba esto. Y entonces la idea, esta se escapó del vecino, vino de otro lado, no estaba este es el edificio nuevo del hotel que es el Park Hyatt Buenos Aires, no estaba esto en el proyecto que tuviera una pared verde. Pero cuando se pasó y empezó a cubrir esta pared, les encantaron, ¿no? A los propietarios, a los que estaban siempre buscando que el jardín esté lo más lindo posible y el hotel y demás. Entonces dijeron, no, dejémoslo que está re lindo. Entonces la primera opción fue dejarlo hasta acá, hasta esta moldura, que después empezaba una terraza y se controlaba hasta acá. Después les gustó esta pared porque acá sí era difícil conseguir mucho verde porque era angostito, así que se fue por arriba. Después se fue acá y después se empezó a ir para arriba, entonces el otro límite era la primera ventana, después la segunda. Se fueron poniendo límites que siempre se superaron. ¿Qué pasa? Una vez que te supera el límite, después cuando la arrancás queda toda la fachada manchada, entonces la seguís dejando un poquito más arriba. Y bueno, y después acá había que colgarse con las silletas cuando limpian los vidrios y hacer todo el control de la fachada y bueno, y 1 o 2 veces por año hacer todo el recorte de la enredadera alrededor de las ventanas. Les cuento todo esto a modo de anécdota, pero bueno, ojo con plantar estas trepadoras en edificios porque esto no lo para nadie. De hecho, hasta el toldo, ¿ven? Está todo tapado. Entonces, bueno, solo lo para el ser humano con una tijera recortando hasta donde llegue. Entonces, es un peligro. Es muy lindo y hay que después tener en cuenta el mantenimiento. Porque esto se pega al vidrio, si tenemos un techo sensible, se mete si fuera un techo de chapa de teja, se mete abajo la teja, sigue, sigue, bueno. Entonces, esto es un tipo de jardín vertical, pero ya Eduardo, perdón, directamente, sí, ¿esa es la famosa enamorada del muro? no, esta se llama ampelopsis. La enamorada del muro es igual, es de hoja más chiquitita, pero no pierde la hoja. Y es Ese, más Sí, yo, difícil, sí, sí, ay, perdón. No, yo quería agregar, a mí la ampelopsis me encanta, yo la puse en mi casa y es importante pintar la pared antes, porque cuando pierde la hoja queda toda digamos, la planta peladita y se ve la pared de atrás. sí. Entonces, si la pared está fea, a diferencia de la enamorada del muro, que no pierde la hoja y la puedes poner en una pared que esté fea, pero la ampelopsis es importante pintar antes. Sí, muy buena observación, claro que sí, porque esta se llama ampelopsis y pierde la hoja en invierno. Se pone roja, lo que les contaba al principio, pero bueno, por ahí quedé por la mitad. Se pone roja, pierde la hoja y tal cual como dice la compañía, se ponen todas las ramitas. Y se ven todas las ramitas. Entonces, si la pared estaba fea, se ve peor aún, porque se ve fea con ramas pegadas. Lo bueno, la Y ventaja, sí, Eduardo,
a su vez como que va ganando espesor y peso, porque en casa abarca parte del muro, pero después dobla sobre un tejido y si no se poda, el tejido empieza a ceder. Bueno, la ventaja esta es que no hace espesor y no se corta de ancho, porque cuando pierde la hoja queda otra vez chata contra la pared. La que hace espesor es la enamorada del muro, que ahora les iba a contar que es mucho más problemática. Salvo que ésta haya crecido, Pero se hayan enroscado ramas en una reja, en eso sí, si se transforma tipo sí, enredadera. Sí, sí, si exacto, es un enrejado, sí, tejido que empezó a sí, porque ganar como gira. espesor. Sí, Sí, porque ahí se exacto. enrieda y se hacen troncos gruesos. Acá Sí. no, solo va a tener unos tronquitos gruesos por abajo. En este caso no hay que cortar de adelante, solo se hacen los bordes. Siempre queda chata. Se mueve con el viento las hojas, es hermosa. En otoño es espectacular, pero por ejemplo, si uno tiene una medianera de 2 o 3 metros y le corta los bordes, no es ningún trabajo, porque es cortarle los bordes. Tienen que tener cuidado con la altura. La otra, que es la enamorada del muro, que no pierde la hoja, es el doble de trabajo, porque además de los bordes, por lo menos una vez por mes, de primavera a verano hasta fin de verano, hay que cortarla de ancho, porque si no, sí se empieza a poner de 50, 80 hasta 1 metro y después se cae, se despega de lo que pesa. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, es mucho más difícil de mantener. La ventaja es que te deja una pared verde todo el año, no pierde la hoja. Y en Yo ese tengo caso, lo mismo, paredes bajitas que uno la pueda controlar. de la enamorada del muro, yo lo que pienso, también me parece linda y también la tengo en Ah, otra qué bueno. parte, pero lo que siento es que en donde la parte más vieja, que por ahí no tuvo tanta poda, al principio, la hoja se va poniendo más grande y cuando la planta se separa de la pared, también es más fea. Sí, Cuando está avanzando sobre, no sé, una pared blanca, por ejemplo, cuando uno ve cómo las hojitas se van haciendo más chiquititas hacia el borde y todo eso, me parece que es preciosa. Entonces, además de mantenerla, porque si no tenés 50 centímetros que se llena de ratones y todos estos problemas, me parece que también desde la parte estética es importante mantenerla pegadita a la pared para que se vea más linda. sí, tal cual. Es, bueno, una conocedora, Anabel, se la sabe toda porque se No, sabe no toda sé, la historia de la planta. yo no No, no, sé pero nada de muy buena plantas, observada. No, no, pero muy buena observación con la enamorada del muro, porque es así. La describiste pero tal cual. sí, yo me río porque cuando voy al vivero le digo al chico del vivero lo que a mí me gusta y me dice, no, Anabel, eso es parasol. Y yo voy a buscar lo que me gusta, pero no tengo ni idea Claro. para qué es cada cosa. Pero, no, pero está bueno porque pasa eso, cuando empieza a crecer es hermosa porque las hojas son chiquititas y están bien pegadas a la pared. Después, si la dejan mucho tiempo sin cortar, se empieza a poner gruesa, pero además las hojas son más grandes y las ramas tiran ramas de 40 a 50 centímetros despegadas de la pared y son troncos gruesos, de hecho, no lo puedes cortar con una tijera podar. Cuando las dejan, no sé, a veces cuando abandonan un jardín o cuando una casa está en obra, por ejemplo, y está 2 años en obra, cuando después me llaman para, no sé, cortar la enamorada del muro, no la puedes cortar con una tijera, te con una motosierra porque son gruesas. Sí. Y Y además les cuento, tiene es de fruto la también. familia de los ficus, entonces si Ujú. se deja crecer, después también da un fruto que es como un higo. El ficus Es, es el género del higo. No llegué Yo hasta el tengo, fruto, pero me ha crecido bastante. Me Claro. gusta. bueno, les cuento que yo también tengo una, pero tengo una, o sea, hace poco hemos tenido no sé por qué razón, la parte del tronco, la principal, se puso muy oscuro, o sea, casi negro. O sea, la planta ha seguido y ante esa situación, claro, la podamos y ha seguido creciendo, o sea, está bien, pero claro, no ha cambiado y no he encontrado a alguien que me diga por qué, ¿no? O sea, sigue creciendo, o sea, está normal, pero el tronco, o sea, el tronco principal, por sí, pues son varios, está negro, ¿no? O sea, ¿por qué? No sé, no, tampoco tampoco sé tanto, ¿no? Pero sí, por ahí nos cuentas por qué podría ser, sería bueno saber. No, o algunas opciones a veces es en las ciudades se ponen negros algunos troncos por el hollín, porque se les pega hollín y cambian de color. Y otro es Pero que, es un jardín interior, o sea, no está en contacto, ponte con directo, ¿no? Con no, no, pero calle. en cualquier ciudad muchas plantas se ponen oscuras a veces. Si está en una ciudad con que circulen autos, si no,
si hay mucha polución. Y también otras cuestiones que se empieza a poner leñoso, entonces cambia, se hace un tronco tipo de arbolito. Y entonces se pone leñoso y se pone oscuro. Esa Claro, pues eso puede ser. la otra explicación. Y otra que puede ser es que pueda llegar a tener un hongo que se llama fumagina, que es como tierra negra pegada. Pero ahí si le pasas el dedo y sale, pero no creo Eso que, puede ser sí, si está en un lugar muy también. húmedo, medio sombrío, puede generar fumagina que vos lo tocas con el dedo y es realmente tierra pegada. Pero esas son las esporas del hongo, que si lo corres con el dedo se sale y vuelve a tener el color original. Mm. Puede ser, pero si la planta está creciendo no te preocupes porque está bien. Tampoco le va a Sí, hacer nada, esa fumagina no le hace está, nada. o sea, ya llegó hasta el segundo piso y como Oh, ya no hay entonces, muro, escúchame, ya no hay muro, ¿no? Entonces claro, está creciendo así. sí, sí, O sigue sea, después. Claro, sí, claro, o sea, es como que, a ver, ¿hay ¿hasta muro o dónde no hay muro? llega? Claro, Pero ya no hay, pues, ¿no? Está no hay todo más. vertical, Claro, ¿no? no, 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 está bien. Y así que bueno, hoy repasando las presentaciones, cuando vi esta foto dije, bueno, les voy a contar todo el tema de las trepadoras para que vean, porque bueno, es como una forma fácil de hacer un jardín vertical, cero costo. Y esta parte es una planta sola. Y es muy rápido, cuando ya está instalada es muy rápido, cuando recién la plantan, no, el primer año no, pero el segundo les puede tapar toda una pared. Y les muestro ahora cómo estaba esto, porque esto es un jardín, pero hecho con un sistema, esto es toda una losa, todo lo que veían verde es una losa, y tiene los caños de drenaje, porque esto es un sistema como se hacían antes en las terrazas verdes. Bastante profundidad, obviamente está todo calculado el peso, y esto tiene todo un sistema de drenajes artificiales para colectar el agua, y después tiene lo que se usaba antes, que era la leca, que también ustedes seguramente la conocen por la construcción, los que son arquitectos o arquitectas, que es liviana, para hacer de relleno y de drenaje, para que todo el agua vaya. Y sobre esa leca estaban todos los caños. Hoy lo que vamos a ver alrededor de la presentación es una tecnología eh, más actual, donde se usan capas también de geotextil y donde no se necesita ponerle leca y se pueden hacer con muy poca profundidad, porque esto te iba quitando profundidad, entonces em, la leca, el caño drenante, todo esto te va sacando profundidad. Pero bueno, después obtenés un jardín de césped y con arbustos. No sé si ustedes ven en la foto de la derecha estas cicas, estas azaleas enormes, los rosales, todo está plantado en este, es realmente una profundidad de jardín. Pero bueno, esto desde el vamos hay que tener mucho cuidado también con las estructuras y los pesos. No solo de la tierra, sino del agua cuando llueve y después si se hace una reunión de toda la gente que iba a estar ahí arriba, que era la gran discusión que se estaba rompiendo la cabeza el ingeniero porque decía, ¿cuántas mesas van a haber acá en una reunión? No es solo esto, sino cuánto le sumamos de peso extra. Eh, y entonces, bueno. Acá de los costados, por ejemplo, se dejaron grandes canteros, también artificiales, con árboles. Con lo cual, les cuento esto porque uno puede, vieron que hay árboles, por ahí vieron unas imágenes, bueno, hay edificios que ponen un árbol como el DPF acá de Buenos Aires, hay otros, o hay otro en el mundo, ahora no me acuerdo, que no recuerdo el nombre, ese edificio que está todo lleno de árboles también, que es muy conocido. O sea que uno con 1 metro de profundidad, que es lo que tienen estos lugares, se pueden generar algunos árboles, pueden crecer bastante bien. ¿Sí? Más que nada porque esto además de tener 1 metro de profundidad, como ven a la derecha, son continuos. Entonces tienen más extensión de raíces, ¿sí? No este, que este lo dejaron, este era un árbol original del terreno y lo dejaron, le hicieron toda una protección de hormigón alrededor hasta el subsuelo para dejar el árbol vivo, para no sacarlo, para no extraer ese árbol que es una tipa espectacular enorme que estaba ahí en el medio del jardín. Ahí ven el tronco, ven en la imagen de la izquierda. Bueno, el extensivo se puede desarrollar en muy poca superficie porque es un pastizal, puede ser de plantas carnosas, no vamos a poner árboles o arbustos. El intensivo máximo es como el que les mostraba recién, que hay de todo. El jardín de un hotel, o sea, hay fuentes de agua, árboles, arbustos. En el, Estos extensivos son de bajo mantenimiento, entonces serían a los que podemos apuntar si nosotros queremos buscar un bajo mantenimiento, si estamos en lugares de heladas que resistan las heladas, si hay bajas temperaturas, si hay periodos de sequía, periodos de sequía.
evitar aquellas especies que sabemos que son muy fáciles de enfermarse, de que atraen plagas, de que están siempre, porque la idea es no hacerle ningún tipo de mantenimiento. Evitar las especies invasoras porque se van a comer toda la terraza, va a quedar toda la terraza de la misma especie. Entonces, bueno, tener un poco en cuenta todas estas generalidades. Sí es probable que necesitemos un riego inicial, aunque pensemos en terrazas de bajo mantenimiento, porque estamos incorporando una planta de una maceta que le vamos a pasar a un nuevo ambiente. Una vez adaptada la planta, si es nativa del lugar, va a soportar los ciclos. Pero podemos generarle un riego por goteo, que es el más eficiente, y un riego mínimo en aquellos periodos de sequía o cuando deja de llover, más que nada para no perder toda la terraza. Si bien la estamos, primero porque no tenemos una profundidad de suelo como en un jardín. Si una cosa es una planta, una profundidad de suelo que tiene otra temperatura, otra cosa es una terraza que si tiene 20, 30 centímetros de tierra, las raíces reciben una temperatura también. Y si están sin agua, se pueden secar. Si son las plantas adaptadas, bueno, pasan un periodo de sequía, dejan semilla, no les quedan los rizomas y después cuando llueve vuelven a brotar. Se vuelve a restaurar la terraza, se vuelve a reconstruir. En ese caso habría que aceptar los ciclos naturales de ese espacio. Y si no, con un riego mínimo de goteo, entonces, bueno, cuando vemos que hay un periodo largo que no llueve, se le da un riego y uno las puede ir ayudando y no se secan. Que tampoco hace falta poder regarlas todos los días. Acá tenemos un ejemplo de una terraza espectacular. No les digo que era así la de la oficina, pero tenía estas manchas de colores, de rayitos de sol, de plantas carnosas, no tantos colores, pero bueno, después se transformó en un pastizal, porque al no tener mantenimiento, por eso a veces ven en los libros estas imágenes y dicen, qué lindo. Bueno, esto requiere un cuidado, porque todo esto solo con 20 centímetros de tierra, si no se abona, si no se le pone fertilizante, y piensen que esto, si sigue su ciclo natural, tendría flores secas, hojas secas, acá está todo recortado y todo se van prolijando. Pero no quita que sea una terraza espectacular. Que si son plantas carnosas, en un ambiente con un régimen de lluvias moderados, tal vez no haya que regar nunca. Pueden ser que todas toleren la falta de agua de ese ambiente, de esa región, y sin riego lo aguanten. Aún así, tenemos que pensar en un riego inicial. Cuando recién ponemos la terraza, por ahí el primer verano hay que regarlos. Una vez que todo está instalado, ya está. También lo bueno es que al tener poca superficie, miren que acá la superficie es mínima, ¿no? Se acaba en el espesor. eh, Evitamos que caiga una semilla de un árbol y prospere un árbol, porque si es un suelo con muy poca profundidad y bastante seco, entonces el mantenimiento es menor. Sí tenemos que subir y ver si está creciendo un árbol, sacarlo, porque nos puede llegar a dañar o por un tema de peso o de protección también, ¿no? Pero es muy linda. Un sistema con muy poca profundidad sobre una madera, muy simple, que esto no tiene una gran estructura, no puede tener mucho peso. También dependiendo de las regiones podemos encontrar, una de las plantas más típicas que van a encontrar en todos los libros es el sedum, que ahí lo tienen escrito, que es una plantita carnosa. Hay muchos tipos de sedum. Una de las características es una que es muy rastrera, que ahora la vamos a ver en otra foto, y que crece con muy poca superficie de tierra y con muy poca agua. Y muchas variedades de sedum se están utilizando en terrazas verdes. Eduardo, perdón. Sí, En ese caso no se pueden transitar. No son se mueren la plantita o no. claro, porque las pisás y las rompes. Solo un tránsito de mantenimiento. Son extensivos, solo visuales o simplemente como cobertura vegetal para generar sectores de sombra, más frescos, ¿no? Claro, claro. Porque obviamente todo esto lo estamos pensando por la razón de que va a generar una aislación térmica en la vivienda. En verano va a ser más fresca y en invierno va a ser más cálida porque no se va a perder el calor de calefacción que estamos en el interior de la vivienda. También como va a retener el agua de lluvia, como mencionábamos antes. Acá tienen una de plantas carnosas un poquito más como más rústica, sin tanto color. Me parece bastante realista
no recuerdo si esta foto la saqué de alguna parte, me parece que es de Buenos Aires, de un barrio privado de Buenos Aires, con lo cual esto parece bastante realista, portulacas y plantas que van a crecer. Esta, por ejemplo, esta portulaca poca las semillas y germinan y vuelven a salir al otro año. También, sí, intensivas que se ven desde arriba, desde las terrazas, extensivas, disculpen, con poca profundidad de tierra. Otro sistema, este es el sedum mexicanum, el que aparecen acá en las... Este es otro sistema bastante simple que es con bandejas. Bandejas de plástico con muy poquita tierra. Entonces acá no necesitan impermeabilizar, lo pueden poner arriba de una galería, arriba de estas circulaciones. Y el sedum con muy poquita profundidad de tierra y con lluvia, una vez que se instaló, con la lluvia se mantiene. O sea, cero mantenimiento. eh, y ven que son sobre una estructura metálica, están puestas las bandejas, no hay una losa, algo que soporte el peso. Este es no les puse el nombre acá, este es el cubo de Maswich, ¿sí? De Ingeniero Maswich en la provincia de Buenos Aires. Un shopping a cielo abierto, diríamos. Obviamente, como ven en las imágenes, de características sustentables, todos con sus respectivos aires acondicionados, que son estos containers que se calcinan ahí adentro si no le ponen un aire acondicionado. Pero bueno, me gusta y destaco que es un paseo al aire libre, que me encanta que haya paseos al aire libre. Y cuando circulan se ven verdes por todos lados y tienen muchos espacios entre los techos verdes y las lonas. Son lugares frescos para caminar para ahí abajo, lindos. Y bueno, después colabora un poco el aire. También hay arte, hay esculturas, bueno, tiene un poquito todo. Hay otros cubos por otros lados, hechos en containers reciclados. Y acá estamos, tenemos por ahí la verdadera terraza sustentable, ¿sí? Una terraza con gramíneas donde crece lo que crece. Por ahí al principio tenemos cierto cuidado y después podemos darle cero cuidado, que crezca lo que crezca, como si fuera un terreno baldío. Lleno de gramíneas, si nos agarra un periodo de lluvia, un periodo de sequía de 3 semanas en enero, por ahí quedan todas amarillas. Cuando llueve rebrotan, se pone todo verde de vuelta. Pero esto es muy lindo porque va a dar una baja temperatura en el interior de la vivienda en verano y cero costo de mantenimiento. Esto es costo cero. También podríamos hacer algo intermedio y usar las gramíneas que nos gustan, poner gramíneas rojas y hacer un mínimo control a mano. Y lo que no nos gusta, bueno, uno lo va sacando y va tratando de que prolifere lo que uno quiera. Obviamente puede haber unas verbenas bonariensis que atraen mariposas y que son nativas. Puede haber lantanas nativas, varias plantas de flores nativas. Y acá un poquito más a lo técnico, entonces vamos a tener distintos tipos de techos verdes. Aquellos que tienden a ser techos planos con una inclinación mínima como para que por la losa drene el agua. Ahora vamos a ver en las próximas las capas. Techos con pendientes más débiles y en aquellos techos muy inclinados, como suelen usarse en los países nórdicos. Por ahí vieron ejemplos de países nórdicos, lugares de mucho frío. Bueno, acá van a requerir cierta estructura de sostén, porque si no se les desbarranca, ¿sí? Obviamente. Entonces, hay alguna estructura de celdas para que quede celdas fijadas en el techo para que no se muevan, no se mueva lo que uno pone en el techo, ¿no? El sustrato y las plantas. Acá tenemos un sistema con un techo de una pendiente leve y tiene este tipo de celdas para poder cultivar plantas también carnosas. Fíjense que es un sistema de arquitectura bien simple, con madera, con un techo de madera que no sé cómo será la impermeabilización, también hay que tener cuidado con que tenga una buena impermeabilización y como bastante artesanal y uno ahí puede ir cultivando distintas plantas carnosas. Ahí tienen un poco algunos datos. Sí, un peso adicional que podríamos con estos sistemas tener sobre un piso para hacer los cálculos es entre 100 a 300 kilos por metro cuadrado. En una terraza de 10, 15, 20, entre 15 y 20 centímetros de sustratos. Ahí tienen las capas, como pueden ver en la imagen.
debajo de la vegetación tenemos un sustrato filtrante que es muy importante. Anteriormente se hacía antiguamente con una buena capa de leca de varios centímetros. Hoy se utiliza unas capas de geotextil, que ahora las vamos a ver, y unas placas, con lo cual esto no necesita tener un montón de centímetros de altura. Entonces así achicamos toda la altura y podemos generar en mínimas profundidades los techos verdes. Obviamente todo esto se arma sobre el techo ya con su aislación térmica, ¿no? Una losa con todas las terminaciones listas de su aislación, probada con todas las pruebas hidrófugas, que no haya ningún tipo de infiltración, y sobre eso se empieza a construir el techo verde. Obviamente calculadas las cargas de peso. Se utiliza una membrana protectora sobre la losa. eh, Se utiliza una membrana impermeable que es una antirraíz. Esta antirraíz puede ir directamente, una vez que tienen la membrana asfáltica, pintan la membrana poliuretánica mejor, que es más duradera. Sobre esa membrana se pone se le llama malla antirraíz, pero es un plástico grueso, ¿sí? De muchos micrones, que es bien rígido, para que las raíces no se metan en la losa en un futuro. Cuando recién plantamos no, pero después viene un geotextil grueso, que es como el que les decía, les comentaba que es como si fuera un trapo de piso. Después vienen, bueno, en este caso le ponen un colchón de leca, vamos a ver, ahora les voy a mostrar otras que son unas capas, unas celdas de plástico. Después lleva sobre la celda un geotextil más finito y ahí viene el sustrato. Y ya se compran incluso algunos sustratos preparados que vienen con mucho material inerte para que quede siempre bien liviano e infiltre el agua bien y vaya hasta abajo. Entonces, todo este colchón va a retener el agua va a infiltrar de a poco y una vez que llegue al plástico va a seguir por su pendiente y va a drenar hacia los pluviales que tenemos instalados en la terraza. Estas son las placas que se están utilizando hoy por hoy, que se encastran y van sobre ese geotextil grueso. Debajo de este geotextil está el nylon, la malla anti-raíz, y después está la losa. La losa con su membrana, ¿no? Cuando les digo losa, ya está todo terminado, impermeabilizado. Ahí tienen toda la celda colocada. Esta celda puede quedar así. En otros casos la rellenan con piedrita volcánica o como si fuera también una piedra pómez finita. ¿Por qué? Porque esto ayuda. Cuando llueve, todo el agua que no absorbe el sustrato se mete como adentro de estas, como si fueran cubeteras, se mete el agua ahí. Y todo el agua que no entra en este hueco después se va por este agujerito para abajo. Entonces nos queda un reservorio de agua. Después de un riego, de una lluvia, si este sustrato después de una lluvia se mantenía húmedo 2 días, bueno, se va a mantener húmedo 2 días más porque las plantas van a tener al final agua que va a ascender por capilaridad y las raíces van a tener humedad. Entonces hacemos como que hacemos durar más el agua, por decir de alguna forma. Ven acá están las celdas llenándose de la piedra, acá va el geotextil y sobre este geotextil va el sustrato. ¿Sí? Un sustrato preparado. No va una tierra negra común, porque ustedes vieron los componentes de la tierra, por más que sea una tierra natural, tiene un componente arcilloso y después se va con tan poca profundidad, si se empieza a lavar la poca materia orgánica que tenga, la tierra se va a hacer un lodo y no va a infiltrar bien. Después de días copiosos de lluvia, si usamos tierra sola, esto tiene que ser un sustrato especial que drene, que sea bien liviano, que drene el agua, que se vaya siempre para abajo. Perdón, hago una consulta de la imagen anterior. Me perdí cuál es la función que tienen las piedras adentro de la huevera. Absorber más cantidad de agua. Ayuda a esa Porque, absorción de agua. claro, Ok, es optativo, algunos lo ponen, algunos no. Esto hace que la piedra se llene de agua y después empieza a rebalsar el agua. O sea, usa ok. todo el volumen, porque son como piedra pómez, se llenan de agua en su interior y después van liberando el agua. Bien, bien, bien. Gracias.
y también ayudan a que sea más lento el drenaje del agua, Ok. porque van a retener más agua. Ahí tienen el caso de una terraza con panes de césped. Acá tienen las capas en una pequeña terracita de un edificio. em, para que vean también que en un pequeño sector, en la terraza de un edificio, muy chiquito, también se pueden generar estos espacios. Ahí está el sustrato, eran dos partes, ¿sí? La terraza de frente y la terraza contrafrente, con una vista desde el interior directo a la terraza. Y también de muy bajo mantenimiento, solo con césped y gramíneas alrededor. Querían césped, porque también acá se les explicó que el césped requiere un mantenimiento. Fíjate que viene un jardinero en verano todas las semanas a cortar el césped, entonces requiere un riego automático, hay que regarlo, cortar el césped, se llena todo, después hay que barrer, hay que limpiar. No es lo mismo que una terraza como la que veíamos antes de gramíneas, que no le vamos a dar ningún tipo de cuidado. Pero bueno, acá era un patiecito del edificio, bueno, querían salir, tomar sol, estar arriba del césped. Y este es el otro sector. Ven que el sustrato no es tierra, es como si fuera una tierra mezclada con mucha piedra, piedra porosa, para que eh, no se compacte el suelo. Y acá está recién terminada, con un arbolito plantado en un cantero. Em, pero les cuento, por ejemplo, algo. Acá recién colocado el césped, en pleno verano, hubo un problema con la bomba porque todavía no estaba, el edificio se estaba terminando, no estaba habitado, y en 3 días se fulminó el césped en pleno verano. Se quemó el pasto, quedó todo amarillo. Son los riesgos que tenemos en estas situaciones extremas, donde necesitaba entre 2 y 3 riegos diarios, recién colocado el césped. Estuvo una semana bien y un fin de semana que dejó de funcionar la bomba de agua, se perdió todo el césped, se quemó todo, quedó amarillo, pero amarillo. O sea, terrible. O sea que es problemático porque podés llegar a perder todo si algo del sistema deja de funcionar. Porque con tan poca profundidad y a pleno sol, el suelo también levanta temperatura. Eduardo, ¿y la Sí, profundidad de donde está el árbol es mayor? es un poquito más. No, porque mira, el cantero del árbol está un poquito más elevado. Entonces tiene unos 60 centímetros de profundidad. Tiene 20 para abajo y 20 elevado. Unos 40, 50. Ya. Igual esto es un arbolito, va a crecer, no va a crecer mucho más que esto, va a desarrollar una copa así más o menos. No, no mucho más. Obviamente todo esto es hormigón reforzado porque si no después se va a romper con las raíces, pero al estar limitado no se transforma en un gran árbol. ¿No separan la tierra del filo superior del hormigón? Me llama eso la atención en la imagen del cantero del árbol, que llega a la tierra a filo y en donde yo trabajo hacemos cubiertas verdes y siempre nos dicen que separemos 10 centímetros desde el filo de la membrana hasta el filo superior de la tierra. Desde el filo de la membrana, acá en Claro, esta parte, decís vos del árbol, claro, Como un sí. zócalo. Ella dice como Claro, como si fuese un el zócalo de pequeño 10 zócalo. centímetros de membrana, sí. es, sí, está bien lo que decís. Eso es para evitar el tema de que se metan raíces en las membranas, porque algunos Claro, se separan con piedra también, con todo un zócalo de piedra partida. sí, 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 sí. para evitar que se mezcle la membrana con las raíces, digamos. Claro, tal cual. Esto está todo aislado igual, o sea, está separado, no es un borde, es como un macetón, Ok, es como una maceta ahí adentro de la terraza. bueno, No, no está en contacto con esto. ok, Drena por un cañito aparte que lo tapamos con una malla de plástico para que no se le escape, porque ahí el problema es si se escapa una raíz del árbol, por claro, el drenaje. Y le sí. pusimos geotextil porque la raíz del árbol se puede escapar por el agujero del drenaje del cantero. Mm. Entonces vamos a ver que los beneficios de utilizar un techo verde tienen que ver con, obviamente vamos a generar un montón de metros cuadrados de producción de oxígeno también, vamos a generar una
purificación del aire por la retención de otro sector más de retención de polvo atmosférico. Reducimos superficies pavimentadas y superficies de reflejo también de sol. Vamos a bajar la temperatura. Podemos regular la humedad porque como genera evapotranspiración, genera cierta humedad en el ambiente alrededor de las grandes superficies verdes. Y la membrana impermeable, cuando nosotros hacemos losa y dejan la membrana libre, que por ahí está pintada se puede pintar, se pinta por ahí para protegerla, que antes tampoco se pintaban en algunos casos, eso tiene una vida útil que después hay que seguir pintándola porque los rayos del sol la empiezan a deteriorar. Me corrigen si digo algo que no es correcto, que ustedes saben más del tema que yo en eso. Pero en mi experiencia, antes, hace muchos años, la membrana se usaba sola con el color plateado y después empezaba a deteriorar. Entonces, bueno, es más útil, entiendo siempre pintarla, por lo menos yo siempre, las experiencias que tuve en la losa, pintaba la membrana, con membrana, en un momento con plavicón, con membrana en pasta, porque eso genera una mayor durabilidad de la membrana. Pero si encima las armamos un jardín arriba, el sol no le va a pegar nunca, con lo cual tiene mucha más vida útil. La losa, la membrana, todo tiene mucha más vida útil. Ahora hay que tener mucho cuidado con esto de poner todas esas capas de la malla antirraíz, porque si no lo que va a suceder es que se puede meter una pequeña raíz por la membrana y lo explican muy bien en el libro este que les recomendaba de Techos Verdes, porque han estudiado en laboratorio y las membranas tienen algunas plantas, generan unas hormonas que van degradando el asfalto de la membrana. Entonces encontraron en estudios de Techos Verdes después de varios años que la raíz se metía por las uniones de la membrana, iba degradando las partículas de membrana asfáltica hasta que llegaba a la losa y encontraron raíces crecidas atravesando la membrana. Porque piensen que la raíz, su vida empieza a nivel microscópico. Nosotros vemos una raíz, pero la raíz va creciendo con pelos radicales que son microscópicos, que no se ven y entran por microporos, que tampoco los vemos, no están visibles al ojo humano. Entonces, por cualquier microporo que se pueda meter un pelo radical, después empieza a descomponer la membrana y llega hasta la losa. Entonces, por eso muchas terrazas antiguas que se hacían sobre losa con leca o sobre membrana, después tuvieron problemas de raíces que se metieron, ni hablar de aquellos que pusieron árboles. Es muy probable que después termine una raíz atravesando la membrana y metida en la losa. Por eso es que se utiliza el geotextil como filtro, pero se utiliza siempre sobre la membrana la malla, el plástico, ¿sí? El plástico, la malla antirraíz. No sé si quieren agregar algo, sumar algo. No, la importancia del sustrato, porque allá en Bahía hemos hecho terraza y era la tierra que había disponible, era en la montaña y era súper lluvioso y era hasta medio arcillosa, o sea que súper empastada, súper Claro, empastada. Y con el sustrato no pasa eso, con el sustrato drena tranquilamente. claro, ustedes ven el sustrato, llueve torrencialmente y suben a la terraza, pisan y pisan sobre piedrita, nunca se satura porque justamente tiene esa función. Y que es muy importante porque retiene mucho la velocidad de escurrimiento del agua. Por eso se promueven muchos edificios en las ciudades que tengan terraza verde, porque piensen que en las ciudades está todo impermeabilizado, ya lo saben, ustedes manejan, estudian el tema, todas las ciudades están impermeabilizadas, entonces cuando más metros cuadrados de suelo, si bien esto no va a la napa, pero retiene mucho la velocidad de escurrimiento del agua, entonces, y además que un porcentaje de agua no va al pluvial, queda retenido en el sustrato en esas placas, en la tierra, en las hojas de las plantas. Entonces, todo eso sumado a cada edificio o a cada vivienda de una ciudad genera un montón de absorción de agua. Eh, por eso, esto también va a veces sumado a utilización de aguas grises. Algunos edificios tienen tanques de aguas grises, entonces todo es un sistema artificial y el agua de lluvia, después de pasar por el jardín, va por el jardín vertical
perdón, por la terraza verde o por un jardín que sea artificial, aunque esté en planta baja, como el que veíamos del hotel, todo un sistema de tanques de aguas grises y después, si es necesario, se usa para regar o se puede usar para los inodoros como un sistema de aguas grises. Em, entonces, genera todo un control del agua y bueno, y si hubiera agua en exceso, va a ir al pluvial, pero de una manera mucho más lenta. Eh, ¿Qué Y más también decirles? otra, Bueno, otra cosita, perdón, de verdad, lo que a nivel visual, lo que genera la quinta fachada, uno se sube a edificio de alguien, mira para abajo y los techos son deplorables, las chapas. Otra cosa es cuando mira una terraza verde, por más que no esté en el espacio, ¿no? Eh, es es hermoso. otra cosa y sería otra cuestión la isla de calor urbana también. Exactamente, claro. Ujú. Estamos sacando un montón de metros cuadrados que, que colaboran con la isla de calor en ese caso. Entonces, bueno, es muy interesante poder, sí, todo lo que se puede incluir. También, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, no recuerdo ahora cuánto es, pero también hay una ley, se descuenta un porcentaje de ABL a aquellas viviendas que incorporan terrazas verdes. No recuerdo ahora el porcentaje, creo que fue de hace 10 años la ley. 10 o 12 años que se incorporó esa ley para motivar el uso de terrazas verdes. Eduardo, yo quiero hacerte una pregunta. Sí, Podés volver a la anterior, pero no es técnica, es como me interesa tu opinión personal. Con respecto a esto de los techos verdes, yo entiendo que se justifica toda la parte de la ingeniería del diseño, de la cubierta y el costo de eso en lugares donde realmente la porción de suelo absorbente es poco, donde, no sé, la polución de una ciudad y entonces la terraza interfiere en esto de la producción del oxígeno o de la regulación de la temperatura. Ahora, en un entorno que de por sí es más verde, que por ahí la superficie de una vivienda o de una construcción no es representativa en la totalidad de la superficie verde, casi que el beneficio es la aislación térmica o acústica, que en realidad puede alcanzarse, me parece, con mucho menor costo, descontando las cuestiones de la quinta fachada y todo lo que nos puede parecer atractivo de los techos verdes, pero me parece que, o sea, no sé si se justifica, por eso te digo, es medio tu opinión, porque por ahí construyendo una cubierta bien aislada y demás se pueden conseguir resultados similares. claro, como todo ahí está la evaluación en un entorno rural, no sé si no tiene el objetivo de aportar verde, generar superficie absorbente, o en una zona de barrios privados, se pone más algo estético, podés aislar, pero como decís vos, por ahí con otro sistema de aislación generás la misma aislación térmica sin necesidad de tener un techo verde. Si fuera solo por el hecho de aislar o por el solo hecho de tener una terraza verde, podría ser una de bajo mantenimiento al estilo pastizal. eh, entonces no te genera tanto mantenimiento. Cuando haces la casa desde el vamos pensando en eso, tampoco es una inversión tan distinta porque ya la pensás desde el vamos, no es algo que agregás. Pero obviamente este tipo, y no vas a poner panes de césped arriba de una casa en un entorno donde no necesitas. O sea, menos todavía. Entonces, tiene como distintos niveles y hay que ver si te justifica el clima, el ambiente, qué tanto necesario sería tener una terraza verde. eh, y ahí hay un costo-beneficio que hay que calcular. Porque Podemos también. poner, plantar soja, guarda, Ah, guarda bueno, que eso no lo había con los pensado. soja en las Eso no áreas lo había rurales. pensado. Ganan metros de soja. Bueno, eso no lo había pensado, por eso habrá que sacar los cálculos. Ahí tiene que hablar con un ingeniero agrónomo, ahí ya no sé calcular eso. Ya poner una vaca no me da, pero Claro, pero bueno, un Sí, yo poco de creo soja podría ser. que es atractivo por ahí. Yo justo el ejemplo que usé para DAS 2 era en área urbana, en área rural, perdón. Por ahí en la parte urbana, aunque las ciudades sean chiquitas, quizá hay situaciones en las que sí se justifique, me parece. Pero
la realidad es que en lugares chicos es re difícil conseguir mano de obra especializada, traer los materiales, o sea, no se consigue nada, todo implica un costo de flete, cualquier duda implica como tú una movilización con, no sé, con una videollamada, con cosas que para en ciudades Claro. grandes es más fácil. Sí, sí, obviamente. Tiene que haber todo un sistema detrás de constructivo que sea rápido, que venga alguien que lo haga, que si hay un problema lo resuelva, que los materiales los puedas comprar en todos lados. Porque también lo que pasa, por ejemplo, que si necesitas algo chiquito, te venden por rollos, geotextil, estas placas vienen todo al por mayor. Eh, en algunos lugares por ahí conseguís 1 metro cuadrado de geotextil grueso, pero todas las capas, todo vienen por rollo, te lo venden porque es como a gran escala el tema. Entonces es complicado todo ese manejo que creo que por ahí, bueno, falta un poco de que esté más a mano de todos y que uno pueda ir a la ferretería y comprar 1 metro de cualquier lado. En algunas casas venden, pero que uno puede ir y comprar un pedazo de placa, lo que quiera, y si necesita reparar algo, arreglar o hacer un recambio, y que no todo sea al por mayor, ¿no? Grandes placas, porque todo viene a lo grande. Yo les dejé ahí en la bibliografía un montón unas guías y empresas que venden materiales y está todo tipo de terrazas y está todo ahí más detallado para que le interesa mirar un poco. Están ahí todas las guías. Igual las consiguen en internet, pero me parecía que esas estaban muy buenas. Em, bueno, y si vemos a los aspectos, bueno, de como siempre estuvimos hablando durante todas estas clases, obviamente si podemos incorporar plantas nativas y generar esas terrazas propias con plantas propias del lugar, también me parece muy interesante y creo que eso es lo más atractivo para mí, incorporar plantas nativas y que sea de bajo mantenimiento la terraza. Eh, Salvo que necesitemos, por ejemplo, hay un caso de una escuela que tiene un techo verde en Buenos Aires, fue la primera escuela con techo verde. Es distinto porque también tiene una función didáctica, estaba todo cultivado con muchas plantas nativas, con una huerta, entonces ahí disponés de un lugar que además de una aislación térmica y mucha diferencia de grados de temperatura, también hay algo didáctico de educación, de poder estar en un lugar urbano y ver las mariposas, ver los colibríes, todo el ciclo de especies nativas. Bueno, ahí tienen toda la bibliografía después para que puedan consultar. Y ahora vamos a pasar rápidamente entonces a algunas imágenes para cerrar la clase, que tienen que ver con un poco ya lo hablamos todo, pero para ver en imágenes, como para que puedan usar, por ahí ya los conocen algunos, pero bueno, si alguno no lo conoce o no lo vio, por lo menos tenemos un pantallazo de imágenes para tener en cuenta. Y un cantero que habíamos visto, que les comenté, y demás. Bueno, ahí ya paso, son unas imágenes y ya terminamos. Bueno, este es un ejemplo, si bien es a escala urbana, quería traerle este ejemplo que vimos en la primera clase, eligiendo en ese Menti donde elegíamos terrazas, espacios sustentables o espacios no sustentables, que un poco incluye todos estos elementos. Esta es la terraza verde del centro de convenciones. Para los que conocen el sitio, está la Facultad de Derecho. Acá está actualmente la terminal de la línea H de subtes. Y antes, para los jóvenes como yo, cuando éramos niños, veníamos acá al Centro Municipal de Exposiciones. Algunos se ríen, eh,
los que tienen tantos pocos años como yo, recuerdan por ahí de niños si si alguna vez vinieron al Centro Municipal de Exposiciones a Expo Juego, Expo Cachobos, todas esas exposiciones que había, cuando en mi época no existían los peloteros y no íbamos a cumpleaños con pelotera, entonces bueno, alguna vez al año, en las vacaciones de invierno, veníamos a tirarnos acá estos juegos que eran los quesos Gruyère, que eran toboganes y un montón de juegos que recuerdo muy lindos en este centro de exposiciones, y todo esto era una gran playa de estacionamiento, que estacionaban colectivos y los autos para entrar al centro de exposiciones. Con lo cual, y de este lado estaba el Little Park, también para los jóvenes como yo que han venido, cuando éramos muy chicos, vinimos al Little Park. Bueno, en toda esta situación hubo distintos cambios. El Little Park se transformó em, en un parque llamado Parque Taís en la década del 90. Y bueno, finalmente después, hace no tanto tiempo, no me acuerdo si era 2006 o 2016, pero no, 2016, no hace mucho, se inauguró, bueno, esto a partir de un concurso, y este es el techo verde de ese centro de convenciones. Con lo cual tenemos una situación de solado para poder transitar y andar en bicicleta y caminar, piedra partida para absorber mucha agua y hacer más lenta el drenaje, círculos de césped para poder sentarse y tomar sol, y todos los canteros están hechos con plantas nativas. El concepto de esta terraza fue un concepto de todo plantas nativas, gramíneas, salvias, y está en pendiente, o sea, uno lo puede subir en rampa desde el Parque Taís y bajar para el otro lado en escaleras. Y es muy lindo porque uno puede bajar, entrar al centro de convenciones, ir hasta la línea H, hasta la facultad. Está pensado como una vinculación a la trama urbana. Acá ven una imagen del proyecto, tomado de una revista donde estuvo publicado el proyecto. Entonces, ustedes pueden venir caminando por esta rampa. Acá es donde está el Parque Taís, donde estaba el ex Ital Park. Después bajan y acá es donde está todo el patio. Ahí dejaron unas tipas que las dejaron enmacetadas y ahí está la Facultad de Derecho. Entonces uno puede ir caminando y bajando y vinculando todos estos nodos. Pero debajo de todo esto, que antes había un estacionamiento de autos, si bien se reformó todo el lugar y se transformó en un centro de convenciones, se ganó todo esto que era asfalto y se transformó en una superficie verde, y debajo está el centro de convenciones y también hay un lugar para estacionar autos, pero se ganaron muchos metros de... Y además se incluyó como una nueva plaza en la trama urbana. Acá tienen toda la imagen del concepto de parque, cómo se vinculó. Acá es donde está el centro de convenciones, y esto es la parte que viene del parque. Esto es el Parque Taís. Andando en bicicleta, todo esto es el borde, se ven el borde vidriado, los círculos de césped, mucha piedra partida también. Ahí tiene una imagen más de cerca de estos círculos de césped que estamos. Y todo este borde, todo esto son todas nativas, donde entonces ven que el césped se redujo a algo simbólico en círculos, en desniveles, para poder tirarse recostarse a tomar sol. Y acá está una de las paredes también que vimos en la primera clase, pensando si eran espacios sustentables o no. Y yo me preguntaba acá, esto podría haber sido un muro verde, podría ser un jardín vertical, pero también podrían cubrirlo de una trepadora, estas que dan tanto trabajo y que acá no darían ningún trabajo porque cubren todo el muro de verde, y si se pasan del otro lado no pasa nada. Y con algo muy sencillo, eh, realmente eh, cortaríamos todo el reflejo de este hormigón, y también podrían haber pensado, también podría esto ir acompañado, ya que hubo una reforma tal, de todo un arbolado para sombrear. Yo caminé esto, no en enero, pero lo caminé en noviembre a las 11, 12 del mediodía, y te calcinás. Tenés que ir con anteojos negros y una sombrilla y protector solar porque te cocinás. No esta parte, ¿no? Pero otras partes desolado, que es pleno, es todo hormigón. Entonces, bueno, a veces al lado de los muros dejar para plantar trepadoras es una estrategia muy simple. Hay una escalera que te recibe que es muy linda. Podrían haber dejado un cantero hueco y plantar una trepadora para las paredes de costado tenerlas verdes. Eh, y hablando de sustentabilidad, acá está el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde hicieron un gran
jardín vertical ahí con las manchas de colores. Esto estaba recién instalado, todavía faltaba cubrir un poco. Este es el que les contaba, estos años 2021, año de elecciones, por lo cual pintaron toda la fachada del hospital, armaron la vereda, todo muy lindo. Y después, bueno, año 2022, que ya habían pasado las elecciones, un año después, así está el jardín vertical, ¿sí? No sé si lo llegan a ver bien, si no, después en el PDF van a... Horrible, no quedó nada. Eh, yo recuerdo en ese entonces, saqué la cuenta, cada metro cuadrado esto salía 10.000 pesos en esa época, no recuerdo ahora cuántos dólares eran. Era un platal esto, porque cada cuadradito de esto tenía un montón de metros cuadrados, entonces una inversión abismal en algo totalmente estético, que si después no se cuida, queda muy lindo, está muy bueno, pero que no sea algo de marketing, ¿sí? Porque una cosa es este jardín vertical, bueno, se invirtió, se puso el foco en generar esa fachada muy linda, se pintó, se arreglaron las veredas, pero después si no lo van a cuidar nunca más, es muy triste encontrarse al otro año con esta situación, ¿no? De nada, vacío, y si no lo llegan a ver bien, ahí tienen una foto más de cerca. Eh, Entonces, bueno, pensar cuándo realmente va a ser un jardín vertical sustentable. Otra estrategia muy simple, esto es en Vicente López, en el centro comercial de Munro, donde miren el espacio que dejaron acá. Esto es lo que yo les digo. Las estrategias pueden ser muy simples. Dejar mínimos centímetros de... Esto no tiene que ser un cantero artificial, ¿no? Esto tiene que ir al suelo natural para que eche raíces y crezcan. Y un enrejado muy simple, que esto tiene doble utilidad, no solo genera verde para refrescar la fachada, sino que esto es un centro comercial con mucho ruido y donde camina mucha gente, entonces genera cierta aislación y acá hay ventanas detrás de esta reja, entonces también puedes abrir la ventana y va a pasar eso que veíamos en uno de los gráficos. El aire va a atravesar, se va a enfriar y yo puedo abrir una ventana porque nadie me ve con la ventana abierta, con esta cortina verde. No se verá muy lindo de adentro, porque también piensen que esto está lindo de acá, pero que acá que no tiene sol es la espalda de la planta, pero tengo la posibilidad de abrir y que genere un ingreso de aire fresco y de que nadie me vea también en un lugar con tanta circulación. Y después generaron en el sector comercial también espacios absorbentes en la vereda con sectores de estar que no se sienta nadie, pues es terrible sentarse en ese cubo, es durísimo, pero bueno, pequeñas intenciones en la idea que uno, por más que tenga una vereda, puede generar superficies absorbentes. No, no todo tiene que estar impermeabilizado hasta la línea municipal. Y otro ejemplo, que esto lo vi hace más de 15 años, creo, no recuerdo la fecha, lo encontré en una publicación de concursos. Me encantó, esto es en España. Esto es bien arquitectura sustentable, ¿sí? Porque miren los tensores para refrescar toda la fachada, pensada como ustedes estudian todas las estrategias bioclimáticas. Cuando las enredaderas crecieron, hay una circulación, acá ingresa aire fresco por la planta baja. El aire se enfría y después sube por conductos y refresca los interiores, ¿sí? Es un aire acondicionado natural, una estrategia bioclimática. Miren las enredaderas crecidas, la oscuridad ahí abajo y la sombra y el aire fresco, porque esto está separado de la fachada. Y esto realmente, pensándolo desde el vamos, no es nada costoso, no es una gran inversión. Es hacerle una piel verde o viva. Obviamente esto no tiene 10 pisos de altura, pero me parece que esto es una linda estrategia para poder enfriar fachadas y generar circulación de aire fresco. ¿Qué Y edificio esto, es ese, Eduardo? ¿Te acordás? ahora te digo el nombre, lo tengo en la foto, cargué la foto acá. Si querés ahora cuando te busco el Dale. nombre y se los paso, se los copio de la fotografía y se los paso en el chat porque no le puse acá les tocará Dale. el nombre. Eh, no me acuerdo si los dejé en los links. En algún lado tengo escrito el link de la página del... Lo que pasa es que lo saqué de página en papel, después lo busqué a ver en internet si lo encontraba porque era de hace varios años. Y esto finalmente este año lo incorporé a la presentación, es nuevo porque hace como 20 años que paso cuando vuelvo a trabajar de San Isidro y paso por este sector y veo esta vereda con esta pérgola. Siempre hablamos con Silvia de Schiller,
todos los lugares. Yo no me acuerdo, creo que ella me contó que en alguna ciudad del mundo anduvo paseando por este sistema de pérgolas y siempre soñábamos ciudades con estos techos verdes porque es genial, pero esto es algo meramente privado y particular. Yo cuando empecé a pasar este año finalmente bajé, estacioné y me vine a sacar las fotos porque realmente siempre pensé que nació como algo medio artesanal, porque yo pasaba de lejos y veía como maderas con enredadera. Pensé que le habían puesto un soporte a una enredadera interior de la casa que no querían podarla porque estaría en flor o algo. Y fue creciendo y finalmente, no, es una pérgola con estructuras de madera bien sostenidas y es toda una casa en esquina que arranca desde acá y da toda la vuelta y tiene un colchón de enredadera. Es un aporte, esto es un aporte privado a la vida urbana, si bien esto es una zona residencial de casas bajas, encima de grandes casas con grandes jardines, no hay mucha isla de calor, ni hay árboles, hay para caminar en sombra, pero esto, bueno, se los traje como una cosa tan simple, eh, pero esto tiene un mantenimiento, porque esta enredadera está muy prolija, esta la podan, la controlan, y yo dije, bueno, eh, me encantaría tocarle timbre y preguntarle por qué lo hizo, porque em, si ven, es toda la esquina, es una parte y esta es la otra parte de la esquina, y hace muchos años que está y esto es un jardín enorme para el otro lado, entonces, si le dio lástima cortar la enredadera, pero tiene buenos soportes, ven las maderas, es una estructura de mi inversión. Y bueno, sombrea toda la esquina de la vereda. En este caso no le da sombra a la casa, a nadie, es solo una sombra para caminar debajo de sombra. Bueno, las pérgolas, si bien acá lo muestro en un sector urbano, finalmente le saqué la foto y lo agregué. Las pérgolas son muy características para refrescar patios y son muy clásicas y es muy simple para refrescar distintos lugares. Acá algo más moderno y también muy simple y económico también. Este es el edificio de Abenes del barrio privado de Nordelta, que también lo pensaron con cierta estrategia, estas contradicciones de incorporar lo sustentable a un barrio totalmente artificial, pero bueno, me parece que por lo menos suma después de armar una ciudad arriba de un humedal. Eh, Después de todo, bueno, hay un montón para discutir, pero esto es algo particular que, bueno, son estrategias que, por ejemplo, ven con una simple enredadera y tensores pueden generar una piel verde y caminar y justamente evitar que el sol entre por todos estos ventanales y genere un efecto invernadero adentro y genere mucho calor, pero la luminosidad se sigue aportando. Y esto es típico de un jardín naturalista con plantas nativas con bajo mantenimiento, pero también con plantas ornamentales como estos arbolitos que veíamos. Estos son los mismos que estaban en flor al final de la presentación de árboles, son los crespones o las gerstroemias, es la otra parte de la misma sede. Y el garden block como solado absorbente, ¿por qué hacer un estacionamiento de asfalto si podríamos hacerlo con garden block y entonces infiltraría el agua? Sectores de estacionamiento con garden block para que pueda infiltrar el agua, canteros con gramíneas con cero mantenimiento, sectores de estar en un lugar parquizado con garden block. El garden block lo podemos dejar así, son bloques de hormigón prearmado, no tienen distintos diseños, estos son con cuadraditos, hay otros con círculos. Estos generalmente tienen un sustrato liviano para que crezca pasto en el medio. Si ese estacionamiento se le puede rellenar con piedra partida, porque bueno, por el pisoteo no suele crecer césped. Pero uno acá puede incluso circular con un cochecito de bebé, es muy cómodo para caminar. Y acá tenemos un cantero como, esto es lo que os comentaba que me decían, no me acuerdo ahora quién era, que comentó a ver si podían en una vereda, lo que hablamos en la vereda. Bueno, acá está el ejemplo, por ejemplo, yo puedo venir desde un cordón, dejar un pedacito de césped, dejar un cantero de nativas y después dejar cruces transversales, ¿sí? Esto es a nivel urbano porque es el parque, esto es parte de toda la reforma del Parque del Bajo, cerca de Casa Rosada y cerca del Centro Cultural Kirchner. En toda esa zona se incorporaron todas plantas nativas y esto que era un gran paño de césped, otra de las estrategias es en lugares existentes reducir los metros cuadrados de césped. Entonces nosotros acá tenemos muchos menos metros cuadrados para cortar,
para regar y para fertilizar. Que además los fertilizantes contaminan el suelo, salvo que hoy por hoy contamos con fertilizantes orgánicos, muchos más costosos, que es muy raro que en un espacio público se usen. Y acá un conjunto de plantas nativas. Ahí de cerca ven que la textura es otra, hay pastos, no tiene un cuidado al máximo de que no crezca nada, es un poco el estilo silvestre y van a aparecer flores y demás. Sectores de estar, sectores que se sigue manteniendo el césped, porque a la gente lo que más le gusta en la plaza es el césped. Ir a sentarse sobre el césped a tomar mate, a tirarse al sol, a la sombra, le encanta el césped. Entonces tenemos también que por ahí tener sectores de césped, pero miren estos tramos que podrían haberse hecho todos de veredas, todos con garden block, sectores de sombra debajo de los árboles con garden block. O sea que esto puede ser el patio de una casa, puede ser la entrada de un museo, puede ser el sector de estar de un complejo de edificios. ¿Cómo interconectamos todo? Un solado, un solado drenante, un solado sólido para que se pueda circular bien. Y aparte acá circula mucha gente. Césped, herbáceas nativas debajo de los árboles. Los caminos, acá también armaron, ven, esto es lo que te decía con respecto a la vereda. Puedes generar estos caminos transversales, cortando a otra escala, ¿no? Pero puede ser de 1 metro, uniendo el cordón con la vereda. Y también de garden block, entonces seguís generando superficie absorbente. Un sector de estar, todo construido sobre los garden block. Este mismo tramo hacia angostito podría ser la unión entre el cordón y una vereda mucho más chica. Y para ir terminando, algunas imágenes de un parque en Costanera Norte, al lado del río, también tratado con nativas y también con un poco de diseño moderno, con tramas, donde entonces tenemos solado de color, solado drenante y cuadrados de césped. Entonces tenemos un juego de una trama andamera donde tenemos césped, un cuadrado de plantas nativas, un cuadrado en algunos casos con arena como solado drenante donde están los bancos. Entonces puedo tener las nativas, puedo tener un lugar para pisar y sentarme, puedo tener un cuadradito de césped para sentarme a tomar sol. O sea, tengo todas las opciones, tengo diseño, trama, color, texturas, un montón de elementos que puedo vincular en el diseño y hacer un espacio un poco más sustentable. Acá tenemos stipas. Por ahí la onda parece medio una playa, pero bueno, eh, se pasaron mucho por ahí de amarillo. Me bajé a conocer este parque porque pasaba con el auto y dije, ¿qué hicieron? Una playa, no entendía, no la había recorrido. Porque aparte estas son zonas de la ciudad que si no vas y lo recorres no lo ves, no está dentro de la trama urbana que uno camina y que pueda pasear. Unas poas, otro tipo de plantas nativas que son pastos con estas espigas, y carqueja, que ahora también, no sé, está de moda la carqueja y bueno. Y ahí terminamos con una imagen de un gran cantero, todo de plantas nativas, sin nada de césped. Estas palmeras no son de Hawái ni de Aruba, son Butia yatay, una palmera nativa de Entre Ríos. Eh, Porque tenemos esa imagen del Caribe. Bueno, hemos terminado, hasta aquí llegamos, ¿no? Creo que veníamos bien con la hora, estamos ya. Bien, bien, casi, Acaba de casi, decirme casi. que nos quedan 5 minutos. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, llegamos con 5 minutos de respiro. Bueno, ahí tienen todas las presentaciones subidas. Espero que hayan podido tomar ideas. Es un poco de la idea fue esa, que puedan, bueno, tener, no sé, siempre mi espíritu es transmitirle, bueno, meter el paisaje por todos lados, agujerear todos los pisos, cubrir todos los edificios de lo más verde que podamos. Hay muchos casos en el mundo, sí, hay ya muchos, pero bueno, a veces son muy costosos. Entonces, bueno, con algunas estrategias simples, poder incorporar y vincular la arquitectura con el diseño de paisaje y con estos desafíos de generar espacios, bueno, más sustentables. Bueno, hasta aquí llegó, no sé si tienen alguna pregunta, yo no tengo problema en quedarme algunos minutos más. Y respecto al trabajo, ya lo hablamos, lo tienen escrito de a uno, lo pueden hacer de a dos.
En premio les podemos dar al grupo 5 y 6 que elijan cuándo quieren, si quieren dar primeros. Mi propuesta es armar que den de grupos, no estemos todas las 4 horas escuchando todos los trabajos. Podemos armar grupos en una hora, ¿sí? 6, 7 grupos, depende si arman grupos de a 2, grupos de a 1. Y nos podemos ir conectando en esos horarios. Si quieren lo podemos organizar así. Nos conectamos todos, si quieren, cuando empieza la clase y disponemos de ahí, si el grupo 5 y 6 que cumplieron en la clase pasada en exponer primero, pueden elegir si quieren dar ustedes primero, si quieren dar último, o sea, en el horario que les quede cómodo, pero está bueno para que nos conectemos todos, nos organicemos y después, bueno, nos conectamos. Sí está bueno que participen por ahí una hora para ver también los trabajos de otros compañeros y que las correcciones sean generales, las devoluciones sean generales y exponen el PowerPoint entre 3 diapositivas más una hoja de bibliografía que puedan utilizar. Y después, si les falta algo, tienen tiempo de completarlo hasta el 11 de julio. Si no, si ya está, lo suben tal cual. Habría que crearle una tarea, ¿no? Tenemos que crearles una tarea para que puedan subir ahí después de exponerlo, y si ya lo tienen listo, ese día ya cumplen, lo exponen y después, bueno, tendrán la calificación. Y si les falta algo porque no llegaron o porque tienen dudas, es el momento de exponerlo y después lo completan. Pero sí o sí es requisito exponerlo, ¿sí? Porque ahí van a tener su nota individual. Y si quieren, después después me dicen nos organizamos cuando empieza la clase, cuántos hay en grupos o cuántos no. O arman un listadito si quieren, un drive compartido, y se van anotando los grupos, si hay grupos, si son todos individuales, cuántos grupos hay. Así organizamos las presentaciones el 2 de julio, que va a ser todo presentación. ¿Sí? Sí, perdón, yo como integrante del grupo 5, yo creo que estaría bueno que agarre la lista y diga Eso genera un poquito de suspenso y para la presentación. Porque si nos pedían nosotros, decir, bueno, yo quiero, no, mejor, dale un poco de No, el salsa. resto sí, no, el resto yo los organizo, pero digo, ustedes elijan si quieren, como premio de haber expuesto la clase pasada. Qué honor, qué honor. Sí, ustedes elijan cuando ustedes quieran, no, solo el grupo 5 y el 6, no, el resto no, porque si no es un lío. No, yo me refiero al grupo 5 y grupo 6, elijan en qué horario quieren dar y listo, los dejamos ahí en ese horario. Si quieren dar primero, dan primero, y después armo grupitos y se conectan de 7 a 8, de 8 a 9, después van volviendo y se van reconectando. El que quiere quedarse todas las horas, quedan todas las horas, pero me parece que uno se distrae. Yo preferiría que se queden una hora, que escuchen los trabajos de 5 compañeros, 6 compañeros, o 5 o 6 grupos, y que puedan, si tener dudas, consultar o ampliar con esos trabajos, y no escuchar 2 trabajos y después estar 3 horas en otro lado, porque ¿no? Entiendo la realidad. Así que me parece que cuando yo tengo muchos estudiantes, trato de focalizar en grupos que expongan y que puedan dar correcciones, idas y vueltas, y que aprovechen ese tiempo. Obviamente es la libertad de elección de cada uno. Yo por lo pronto lo organizo así para que estén atentos, y, y nos vamos armando grupos para exponer, ¿sí? Bueno, si alguien tiene alguna otra duda, igual no tengo problema en... Mira, hagamos una cosa, yo los saludo a todos, porque yo no tengo problema en quedarme algunos minutitos más, así que si alguno quiere cortar, ya tiene todo claro, se quiere retirar. Es un segundo compañero. Sí, yo me quedo, hago un saludo general y me quedo con los que quieran preguntar. Del tema de la exposición, que más que nada por los antecedentes que tenemos nosotros, la cuestión de tiempo es respetar un poco, sabiendo que somos muchos y todos queremos hablar mucho, la cuestión del tiempo de cada uno, porque tenemos tendencia a estar media hora y por ahí otro que quiere exponer tiene que a lo último tener 2 minutos. Entonces, si vos vas a controlar el tiempo, tenemos 5 minutos cada uno, y respetar un poco al compañero que viene atrás tuyo, porque la verdad que he sido las últimas exposiciones, con todo respeto a mis compas le digo, pero chicos, somos muchos y yo sé, si dicen 3 hojas, son 3 hojas, porque no podemos presentar 30, porque es para los demás que por ahí quieren también contar su trabajo, y también nosotros queremos escuchar el trabajo de todos, tener como un poquito de consideración y
los que primero hablaron, dejar que hablen los últimos esta vez. Yo haría eso, porque siempre quedan atrás y no sé, si no, como hacían por orden de presentación, pero darle lugar a los que no hablaron tanto las últimas veces. Esa por ahí para comentar para todos mis compañeros. Ah, muy bien, eso es como un mensaje general para el grupo. Yo voy a tratar de que quede muy antipático, tratar de ponernos un cronómetro y nos vamos controlando, porque si no se hace muy largo, después terminan todos apurados a lo último, se perjudican los últimos, entonces, no, tenemos que ser muy rigurosos, no está ni bien ni mal, porque hay un trabajo después que yo lo voy a leer y lo voy a corregir, no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes practiquen una elocuencia rápida, sintética, y que puedan en 5 minutos transmitir una idea, no me van a poder contar todo. No se preocupen porque está escrito el trabajo en 3 diapositivas, no es un trabajo final, es un módulo, no es una tesis, no es un plan de tesis, es un entrenamiento en ideas y en estrategias, y ustedes lo pueden escribir en las diapositivas y después argumentar mínimamente, practiquen su discurso. De hecho, cuando den su tesis de maestría van a tener 20 minutos para hablar, no van a poder estar 1 hora y media, aunque hayan escrito 250 páginas. Y es importantísimo la elocuencia, practicar porque se te vuela, no te alcanzan 20 minutos, no alcanzan. Pero los jurados ya leímos la tesis, ya la evaluamos, la conocemos toda completa y es una presentación. Y esto es lo mismo, no tengan miedo a no decir. ¿Sí? Porque sí se hace, si no, muy tedioso, y está bueno que si son rápidos y expeditivos, también todos puedan escuchar varios trabajos y enriquecerse, porque todos aprendemos, yo también aprendo, porque compañeros que me traen un trabajo de Perú, de Chile, de lugares que no conozco, aprendemos entre todos, pues yo aprendo un montón de cosas. Eh, esto no es es un aprendizaje entre todos, no es que alguien viene a exponer y yo digo bien, mal, aprobó, no aprobó. Entre todos construimos el conocimiento, entre todos debatimos, no hay una verdad absoluta y cada uno se va a encontrar con distintas decisiones para tomar. Acá no es que yo soy acá el Dios que aprueba y desaprueba, no, la idea es que todos trabajen y que nos podamos escuchar y podamos intercambiar entre todos y que hagan un buen trabajo y que esté bien escrito. Ojo con las inteligencias artificiales que generan, ya lo saben, un montón de distorsiones. Ojo con los renders, no se pongan a hacer renders de inteligencia artificial. Si les queda bien, bien, pero no hagan cosas raras que después pueden ustedes, igual si son todos arquitectos o la mayoría, manejan el espacio, así que no se van a confundir. Pero me pasa con los estudiantes de primer año que después de arquitectura que arman 3 espacios distintos, uno con escalones, otro sin escalones. ¿No se dieron cuenta que armaron 3, que la IA les deformó el espacio? Bueno, o meten 3 cosas en un espacio de 2x2 que no entran, pero bueno, ustedes ya tienen un manejo de escala que están en un posgrado, pero bueno, lo aclaro por las dudas, ¿sí? Pero bueno, si alguien hay de otra rama, de geógrafos, ingenieros agrónomos, lo que fuera, no hay problema, pero lo explican bien, va a estar escrito, yo después los voy a leer los trabajos, así que lo que no puedan decir verbalmente va a quedar por escrito, así que no tengan miedo a eso. Me olvidé decirle, le pueden incorporar conceptos que vieron en el módulo de patrimonio, ¿sí? Nosotros no llegamos a ver, pero también le pueden incluir temas de patrimonio, cómo vincular el patrimonio con la arquitectura sustentable, con el paisaje. También lo Eduardo, pueden vincular. ¿va a haber algún espacio de taller antes de la presentación o la presentación ya va a funcionar como una especie de taller antes del trabajo definitivo? No, la idea, por lo menos en este módulo, ese es el trabajo para que yo los evalúe. Es el trabajo que hacen, es esa presentación. Un poco es volcar esos contenidos a su caso de estudio, que les ayude a entender ustedes su caso de estudio y qué pueden utilizar cada uno en su región y con sus limitaciones, lo entendemos. Si hay alguien que está en un clima extremo, por ahí puede usar muy pocas cosas. Lo fundamentará, estará argumentado, estará puesta la investigación, como mencionó la compañera, puedo usar solo estas plantas que no son nativas, pero están adaptadas, las nativas son estas, no en lo comercial, estará toda la explicación, la argumentación. Si uno, no porque no puede hacer algo, está mal. No, si investigaron y argumentaron, me parece que está muy bien. El tema es que puedan seguir estas líneas que tiramos en estas 3 clases de presentación. No pretendo que se sepan los nombres científicos de las plantas, ni que hagan una investigación botánica. Es conceptual. Si no saben qué, elegí una enredadera para tapar la fachada nativa de tal lugar. No sé cuál sería la mejor, no importa. Es conceptualmente. Que ustedes puedan manejar ese concepto, ¿sí?
Perdón, estaba sin micrófono. Corto la grabación, ¿eh? Ok. ¿Alguna otra duda o consulta?